¿Cómo están ustedes? Desde el Salón de Honor de la Corte Suprema abrimos un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia, una apuesta del canal de televisión del Poder Judicial que pretende dialogar sobre temas de interés de la ciudadanía. El tema de hoy es absolutamente coyuntural y tiene que ver con el derecho a la privacidad, la ley del olvido. Y les quiero presentar a los tres invitados que protagonizarán esta próxima media hora. Juan Carlos Lara, abogado y director de contenidos de la ONG Derechos Digitales. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Jaime Salas, juez del 15º Juzgado de Garantía de Santiago. Lo mismo. Gracias. Y también Felipe Valle, comunicador multimedia y director de un web de tecnología y cultura que se llama Oh My Geek. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Partimos con una nota introductoria que nos va a invitar a iniciar el primer panel de conversación. Vamos a la nota. El avance de las comunicaciones y el uso de Internet han entregado un sinnúmero de beneficios a los usuarios. Sin embargo, también han promovido la creación de nuevos delitos como el phishing, es decir, el robo de información confidencial de manera fraudulenta, y la vulneración de la privacidad al subir a la web contenido íntimo de las personas. En este último caso se producen dos fenómenos: la dificultad de descubrir a los responsables y la permanencia del contenido que puede ser descargado cientos, miles de veces por otros usuarios. Bueno, podría servir para respaldo de repente, pero ahora que no se borre, debería ser decisión de uno. Pues yo borro esto porque por tales motivos, entonces debería borrarse. Pues. Lo que pasa es que las páginas públicas son todas posibles de hackear. Tú tendrías que contratar algún sistema, un Dropbox, algo con seguridad. Pero si tú subes las cosas a páginas públicas, lo más probable es hay un cierto grado de riesgo que estás corriendo. Yo creo que hay reglas de privacidad que están siendo vulneradas ahí. O sea, en la medida que tú haces un clic para que algo no se vea, no se muestre, lo borres, quiere decir que para ti ya no tiene interés. A mediados del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentó un precedente en esta materia. A través de un fallo, obligó a Google a eliminar los enlaces que relacionaban el nombre de un ciudadano español con una antigua subasta de su casa producto de las deudas. En Chile existe un proyecto de ley en tramitación que busca proteger el derecho al olvido de las personas a través de la modificación del artículo 1 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. La idea es agregar un inciso que asegure a toda persona el derecho a exigir a los motores de búsqueda o sitios web la eliminación de sus datos personales. De concretarse esta modificación, ¿qué implicancias tendrá para los propietarios de los sitios web? ¿Concientizará a los usuarios a bien utilizar sus datos? ¿Existirá una colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la honra? ¿Realmente es posible borrar un contenido de Internet? Sin duda un tema absolutamente actual. Quiero partir con usted, con una definición para que partamos, ¿cierto?, el debate. ¿Navegar por Internet es un hecho, a tu juicio, un hecho público o es un hecho privado, un hecho anónimo? En principio, desde el nacimiento de las redes de comunicación en general, hemos entendido que estas son una forma de expresarse entre personas, luego que es una comunicación privada y que por tanto está protegida de cualquier injerencia ajena, sea para interceptarla o para grabarla o para cualquier otra forma de interacción con esta otra comunicación entre personas. Sin embargo, tal como vimos en la nota, una de las cosas que ha ocurrido con el avance tecnológico es que esta comunicación, que en principio parecía ser entre personas individuales respecto de lo que leían o respecto de lo que visitaban en línea, se ha convertido en una herramienta para también hablarle al público en general. Sea porque estoy haciendo uso de estas tecnologías para enviar un mensaje al resto a través de redes sociales o a través de un blog, o como también para desarrollar nuevas formas de creación que puedan ser conocidas por el resto, por ejemplo, un video o una fotografía. Magistrado, ¿cuál es el marco legal que existe en la actualidad para analizar los posibles problemas que tiene el subir información a Internet? Bueno, yo creo que ese es justamente el principal problema que enfrenta hoy día el tema informático, que es que la Internet se fue generando en forma espontánea. Nadie se sentó a pensar en un programa de desarrollo de la Internet. Y justamente como se fue desarrollando en forma espontánea, la normativa fue quedando siempre atrás respecto de fenómenos nuevos que no estaban subsumidos dentro de normas que simplemente jamás pensaron que podía existir algo tan fabuloso como Internet.
La verdad que en el caso nuestro, en el caso chileno, la normativa es bastante limitada, no aborda el universo de los posibles problemas que pudiese generar la Internet, y tengo la sensación de que lo que ha habido de parte del legislativo es una reacción frente a situaciones puntuales que se han considerado como problemáticas. Yo me atrevería a decir que la normativa más relevante que hoy día existe en nuestro ordenamiento jurídico va en dos líneas. La primera, por una normativa tendiente al resguardo de las bases de datos que están en sistemas informáticos, que es justamente la ley que veíamos en la nota, ¿no? Sí. La ley 19.628, que es la que se pretende modificar a través de este derecho al olvido. Pero es una normativa, yo diría que es de carácter básicamente civil y administrativa, y que contempla procedimientos especiales de reclamación e incluso el ejercicio de acciones civiles en caso de quebrantamiento de los administradores de estas bases de datos. Y otra vertiente que entiendo que es la que se ha ido desarrollando más es justamente la vertiente penal. Desgraciadamente, la normativa también es muy escasa. Tenemos una sola ley que ya tiene más de 20 años, que es la ley 19.233, que es la única ley que regula el tema informático, pero básicamente orientada a lo que es la temática del sabotaje o de los daños derivados en la intromisión ilegal en bases de datos establecidas. Y además otras normas especiales que han sido generadas en forma inorgánica para abordar algunos problemas. Muy puntuales. Por ejemplo, tienes la ley 20.009 que se refiere al fraude verificado a través de tarjetas de crédito, hurtadas, robadas o extraviadas. Tenemos también el artículo 366 quater, que regula el abuso sexual impropio, que es la típica figura del grooming, ¿no? Es decir, hacer uso o mal uso de un contacto, de un vínculo remoto con un chico, con un menor de edad, para fines de naturaleza sexual, exhibición de fotografías, videos, etc. Pero como te digo, esto ha sido en forma inorgánica, y muchas veces el problema que tenemos los tribunales penales para hacer frente a estas situaciones, como aquellas que se veían en la nota, dice relación con que es necesario utilizar el marco legal ordinario para tratar de encuadrar a la fuerza, ¿no es cierto?, esta situación que muchas veces no resulta ser posible, y lamentablemente eso concluye a veces en absoluciones de imputados, claro, justamente por atipicidad, digamos. Claro, Felipe, quiero consultarte por el comportamiento del usuario. En Chile hay una alta penetración de Internet y también de teléfonos inteligentes, por lo tanto el comportamiento está cambiando. ¿El usuario entiende las repercusiones que puede tener el uso de estas tecnologías? Complementando lo que dijo el juez también, que dijo algo muy cierto, no hay como cánones para este tipo de cuestiones tampoco, no hay una estructura formada para que la gente diga el buen uso de Internet. Eso no existe, no, la gente utiliza simplemente las plataformas, y muchas veces también caen en lo más simple, que no es leer las reglas del juego de cada una, porque todas tienen sus propias reglas de juego que se pueden, mayoritariamente se basan en las leyes de Estados Unidos, lo que pasa con Facebook, lo que pasa con Twitter, las grandes plataformas online están formadas en Estados Unidos y se regulan con sus leyes. Entonces, mucha gente tampoco lee y participa de muchas plataformas sin saber realmente qué es lo que se está exponiendo, cómo yo entrego mi información, cómo lo que yo voy creando como material, ya sea fotográfico, video, termina siendo de otro y no de uno. Entonces, hay muchas cuestiones que la gente simplemente no sabe por llegar y utilizar, porque para ello el Internet es utilizar el servicio para tal cosa, es mandar el mail, es subir la foto, pero no velan por el contenido así, o qué está sucediendo con esa información. En este programa hay otros invitados que son los usuarios. Salimos a la calle y hacemos las principales consultas que tiene la gente para que ustedes también puedan dialogar sobre ellos. Vamos entonces a la primera pregunta ciudadana. Si existen fotos mías en Internet, ¿qué puedo hacer yo para no ser discriminada laboralmente? Si existen fotografías o información mía en Internet, ¿qué hago para no tener ningún problema? Ella decía en cuanto a materia laboral, pero ¿qué puedo hacer? Le doy la palabra. Lo primero es que lo está haciendo como post-daño, ya como sí, que hay algo malo en Internet ya mío, y como que ¿cómo lo soluciono? Es igual, es complicado, porque de hecho las mismas plataformas, por ejemplo en el caso de Google, ellos no intervienen uno a uno en ciertas cosas. A nivel mundial sería como brutal, sí, la cantidad de datos que tendrían que eliminar,
pero ellos tienen un manual de buen uso, que al final es como sé positivo en Internet, ¿ya? Piensa 2 veces las cosas antes de hacerlas en online. Tú cuando estás con el teléfono, ya sea en Facebook o en Twitter, tienes doble paso. Primero escribe algo o saca la foto y después yo hago el tap para poder publicar. Entonces ese tipo de cuestiones, primero pasa por uno. Y ya dentro de cuando ya está online, normalmente según la plataforma uno lo va viendo también respecto a ello. En el caso de Facebook, por ejemplo, fue tanto los reclamos que ellos afirmaron que a los 30 días de que se elimina una imagen, se elimina de todos los servidores, porque Facebook hace por lo menos unas 13 copias de cada fotografía por temas de estabilización de servidor y todo. Entonces una foto que es grande la hace pequeñita, más grande y todo para aliviar los pesos tanto en teléfono o en computadores. Son cuestiones medias técnicas, pero ellos reparten esa fotografía en todos sus servidores, pero a su vez también confirman que a los 30 días alguien si borró una imagen no queda en la plataforma, pero no es algo tampoco que todas las hagan. Claro. Ya no sabemos si, por ejemplo, Flickr lo hace, no sabemos si Twitter hace, entonces quedan eso dando vueltas. ¿Sí? Sí, para agregar a eso, una parte está, por supuesto, en lo que indica Felipe respecto del comportamiento de los usuarios, pero otra parte va hacia lo legal respecto de qué hago cuando están estas fotografías y alguien podría tomar una decisión sobre ellas, sobre la cual yo me sienta discriminado. Lo cierto es que las herramientas legales son relativamente débiles en ese sentido, por cuanto es difícil probar una discriminación y que esta discriminación haya tenido como base el uso de circunstancias tales como mi aspecto físico. Quizá en ese sentido lo que más sirva es establecer regulaciones claras respecto de cuáles son las cosas que pueden requerir desde el punto de vista de las exigencias laborales para no discriminar desde el inicio cuando solicitan aspectos tales como buena presencia. Sin embargo, nada impide a que mi eventual empleador busque mis antecedentes en Internet. Luego, más allá de la capacidad de una persona de identificar una discriminación y de poder atacarla legalmente y de las herramientas que existen para ello, lo cierto es que hay un ámbito de muy difícil control respecto de cuál va a ser el criterio de un posible empleador y qué podría significar un acto de discriminación. Sí. En el marco legal es muy difícil que esto llegue al área penal para que un juez determine una sanción, ¿cierto?, dentro de Internet. ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna respuesta para la usuaria o no llega al marco penal en el caso de esta instancia? discriminación, dices tú? Claro. Bueno, como decías acá tú, la discriminación que nuestro ordenamiento jurídico recoge y desde hace poco, ¿no?, de la denominada ley Zamudio, que es una ley bien amplia. Generalmente se le asocia al tema homosexual, pero la verdad que ese es un punto de la ley que es amplísima y que es muy interesante. Bueno, justamente esta ley contempla la hipótesis de la discriminación arbitraria, es una discriminación con apellido. La ley presume que siempre debe existir en el tráfico jurídico discriminación, pero cuando esa discriminación es arbitraria, es decir, es injustificada, entonces la ley le entrega a las personas herramientas concretas ante los tribunales para poder establecer medidas reparatorias o incluso acciones civiles indemnizatorias para reparar ese daño. Entonces, respondiendo un poco la pregunta de la chica acá, claro, un tema es el tema previo, que es lo que planteas tú, ¿no? Pero cuando eso ya es irremediable, y si es que fuese una cuestión demasiado grosera y ostensible, me parece que si la discriminación es discriminatoria, podría perfectamente hacerse uso de esta herramienta. Claro, el tema no pasa por la foto, sino por el comportamiento del empleador. Los invito a ver la segunda pregunta ciudadana, por favor. ¿Hasta dónde llega la libertad de publicar fotos o contenido en Internet? ¿Hasta dónde llega mi libertad? Entramos en otra arena, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega mi libertad de publicar una fotografía en Internet? Complicado. Muy complicado. Bueno, la primera respuesta es la idea de la libertad del otro. Claro. Es cierto que mientras yo exprese mi libertad no puedo estar al mismo tiempo incidiendo en la del otro. Por ejemplo, si la foto que voy a subir a Internet es una foto ajena y estoy metiéndome en el terreno de otra persona, de aquella que es su propiedad intelectual, por ejemplo. O quizás de forma un poco más cuestionable en el desarrollo jurisprudencial en lo que se refiere al derecho a la imagen de una persona, si voy a subirla a Internet. Quizás esta pregunta tiene más relación con parte de lo que se veía en la nota de inicio, en lo que se refiere a aquellos contenidos o a la libertad que tengo de publicar fotografías o de publicar videos que inciden en la vida privada o íntima de otras personas. Es decir, sea porque me llegó casualmente al teléfono el video íntimo de una persona y yo decido subirlo, o porque sencillamente yo pienso que va a ser del interés de otras personas, aun si no se trata de una persona pública.
En ese sentido, yo mantengo mi libertad de crear y de intervenir en las comunicaciones y de expresarme. Sin embargo, es irrelevante considerar que existen derechos de otras personas, sea a título de propiedad intelectual, sea a título de privacidad o sea a cualquier otro título que signifique una lesión para el derecho de otro. ¿Alguna regulación por el tema de menores de edad, por ejemplo, existe? Eso está regulado. ¿Ya? Sí, está expresamente regulado, como te decía hace un ratito atrás. No, pero por ejemplo, si yo subo una foto de mi hija, subo una foto de una sobrina o de sus compañeros de curso. De un punto de vista penal, si es que aquello pudiese tener una connotación de índole sexual, podría subsumirse dentro de alguna hipótesis de abuso sexual impropio. Podría. Es discutible, el tema no es claro, ¿te das cuenta? Y dentro de las plataformas igual la misma regla la van fijando los mismos usuarios, entonces también es parte del juego si es que uno sube una fotografía, por ejemplo, de mis hijos en un cumpleaños y otra persona la encuentra impropia, lo puede acusar como tal en la plataforma. Claro. Entonces, pero eso es como fuera de lo legal porque eso es parte de la plataforma en sí. Por ejemplo, el caso de Facebook, en el caso de Instagram, que son de la misma empresa, son todas de Facebook, utilizan las mismas políticas de uso y no permiten el desnudo en ninguna expresión de nada. O sea, por ejemplo, una mamá amamantando a su hijo ya es considerado pornográfico por la plataforma. Así es, y ya hubo una polémica al respecto. Sí. La tercera pregunta, los invito a verla. ¿Cuáles son las vías legales que puedo seguir si siento que mis derechos en Internet son vulnerados? ¿Cuáles son las vías legales? Ya hemos hablado que no hay un marco legal específico para esto, pero ¿qué hago yo si me siento vulnerado? ¿Recurro a leyes que podrían rozar, ¿cierto, con el tema o hay algo que tenga que ver con Internet mismo? Sí, interesantemente, a pesar de que, como mencionaba el magistrado hace un rato, existe legislación penal aplicable respecto de ciertos contenidos, como es la ley de delitos informáticos o como lo es la ley sobre el grooming o como podría ser también el 161A del Código Penal que se refiere a las grabaciones no autorizadas y a la privacidad involucrada allí. Lo cierto es que no existe regulación expresa respecto de esos contenidos para Internet, excepto en un caso que es el referido a la propiedad intelectual. En la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se estableció un sistema de reglas para separar la responsabilidad del intermediario, es decir, del ISP o de Google o de la empresa de Internet, respecto de la responsabilidad de quien, en infracción de la ley de propiedad intelectual, sube contenido protegido. Y el sistema que se establece allí es pensado para que el intermediario, una vez que reciba una orden judicial de retiro o bloqueo de ese material, al cumplir con esa orden, se abstenga de ser él considerado responsable junto con la persona que ha infringido mediante la subida de contenido. Curiosamente, esto no ha sido replicado en otras formas de infracción de derechos. Así, por ejemplo, si yo quiero solicitar el retiro de contenido porque se trata de una foto íntima, tengo herramientas legales que son expresas y que son más claras respecto de mi propiedad intelectual sobre la foto que sobre mi derecho a la intimidad sobre esa foto. Y desde ese punto de vista, esas herramientas legales pueden parecer incompletas. Sí, son incompletas, usted lo ha dicho en todo el programa. Claro. El caso emblemático en esta materia, que fue de conocimiento público en la prensa, ocurrió hace 3, 4 años atrás, no sé si recuerda, el caso de una teniente de ejército. Exacto. Que le fue sustraída por algunos otros muchachos de la tropa un pendrive que tenía fotos, digamos, fotos íntimas con su pareja y que la subieron a Internet. Bueno, esta causa fue conocida por la justicia militar en primera y segunda instancia y se le aplicó la ley de derecho informático. Y la Corte Suprema finalmente ratificó este fallo, pero con un voto en contra, porque se consideraba que el pendrive no era un soporte informático de aquellos que están contenidos en la ley. Entonces te das cuenta que tiene una serie de detalles este tema. Esta ley de la que estamos hablando tiene 23 años, cuando ni siquiera existían pendrive. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo no se modificaba la ley? Quiero dialogar. También me acuerdo de otro caso que también es súper emblemático en nuestro país, que es el tema de la chica Natalia en el colegio. A eso voy yo frente a la responsabilidad del dueño del dominio, del dueño del blog. Que en ese caso, lo que pasó ahí, se acusó de pornografía infantil a los dueños del blog, o sea, del foro donde fue soltado el video en un principio, y porque al final eran todos menores de edad los que estaban siendo acusados ahí, pero fue la distribución lo que fue el delito en esa situación,
más allá del robo de información, eso fue muy extraño porque en realidad la acusación final de eso fue distribución de pornografía infantil, pero no el robar información desde un dispositivo, porque no hubo esa interpretación en ese momento para ese caso, pero sin duda fue muy emblemático en nuestro país porque por una de las pocas veces que se ha ido con penalidades de cárcel a personas que distribuyen este tipo de material. Y el primer imputado fue el que estaba a cargo del blog. Incluso que claro. Y lo que es interesante también de ese caso es que refleja también algunos de los problemas que tenemos para que ese contenido se retire. Una cosa es que se retire el contenido en el caso de involucrar a menores de edad, pero hace algunos años ocurrió que fueron sorprendidos teniendo relaciones 2 estudiantes universitarios mayores de edad. En una fiesta, sí. Luego ese contenido empezó a circular, primero a través de comunicaciones privadas, como es la red WhatsApp. Después fue subido a algunos servicios de hosting en Internet. Luego, ¿cómo se hace para retirar ese contenido? Si en efecto las personas que aparecen allí pueden tener intereses, pero el acto quizás por sí solo no constituye delito, si constituye una conducta atípica. ¿Y qué ocurre cuando además esto sale del control? Cuando podemos retirarlo de alguno u otro servidor, sin embargo, empieza a replicarse a través de la red o a través de redes de comunicaciones privadas o fuera de la jurisdicción chilena. Sí. Os invito a revisar la última y cuarta pregunta. ¿Cómo se protegen los derechos digitales en otros países? Bueno, entramos de lleno ya a la Comunidad Europea, ¿cierto? A la Ley de Derecho al Olvido. Si lo puedes sintetizar, ¿cuál fue el fallo de la Comunidad Europea frente a Google y cómo tuvo un impacto legislativo también? El fallo de Google es un fallo que no se refiere necesariamente al olvido, es decir, a la eliminación de antecedentes, sino un fallo de desindexación. Es decir, que Google retire enlaces a los sitios, mientras que la información continúa en los sitios. Existen otros fallos sobre olvido, como uno sostenido hace algunos años en Alemania, en que una persona que cumplió pena de cárcel por asesinar a otra pedía que se eliminaran esos antecedentes, tal como existen en otros países la eliminación de antecedentes comerciales o de antecedentes penales después de algún tiempo. Pero el fallo de Google fue conocido como derecho al olvido a pesar de ello. Sí. Este fallo de desindexación entonces lo que permite es que las personas que sientan que la indexación de su nombre en los resultados de búsqueda lesiona sus intereses, que puedan solicitar su retiro. Lo cierto es que fue pensado para la Unión Europea a través del fallo de Google Spain. Sin embargo, a la Unión Europea y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea le interesa que el fallo sea de aplicación mundial, lo que genera una serie de preguntas adicionales. Pero piensa en esto, el fallo, que las personas cuando se vean afectadas al enfrentar a Google como un posible controlador de datos, soliciten el retiro de esos contenidos y Google evalúe entonces, mediante sus procedimientos internos, si es que existe un interés público involucrado en la eliminación de ese contenido. De los 230.000 solicitudes que aparecían mencionadas en la nota, se referían a más de 800.000 enlaces. Y de todos esos, el 40% fue aceptado como solicitud y esos enlaces fueron retirados de los resultados de búsqueda. Entonces, a través de ese mecanismo, Google está haciendo las veces de quien juzga si es relevante la información que aparece en sus resultados de búsqueda. Perfecto la explicación. Sí. Hay que complementar un par de cosas solamente. Que en el tema de la Unión Europea, Google obviamente participa con los países que son parte de la región. O sea, si yo entro Google China, o sea, perdón, no Google China, mal ejemplo. Google Estados Unidos, Google Estados Unidos, voy a encontrar el contenido igual. Sí, no está desindexado desde esa plataforma. O sea, Google Chile también, voy a encontrar la misma información. Entonces, y a Google también se suman los otros buscadores. En el caso de Bing, de Microsoft y Yahoo, se sumaron también a la solicitud de la Unión Europea del derecho al olvido y que ahora tiene un problema mayor, porque Google hizo un panel de expertos donde participaba gente incluso de Wikimedia, de la Fundación, para evaluar si efectivamente el derecho al olvido debería ser universal. Universal que se aplique obviamente para todos. Según Google no debería ser universal, solamente para gente como natural, común y corriente, por así decirlo, y no, por ejemplo, para políticos, personas que tengan alto poder no sé, en tema legislativo, estrellas de cine, cuestiones solamente por el único hecho de que la gente necesita saber de ellos. Hay un interés muy alto, ¿ya? Y por lo mismo Google está peleando eso ahora en la Unión Europea. Está peleando esa regulación porque a ellos no les gusta que sea universal. Entonces está medio complicado también la situación por allá. Sí, como conclusión para nuestros televidentes, ¿cierto? O sea, el derecho al olvido no tiene que ver con la eliminación del dato, sino con el fin de la indexación, para que cuando yo lo busque no aparezca dentro de ese motor, ¿cierto?
Claro. Que ahí también entramos a chocar con el derecho a la libertad de expresión también. Y dentro de eso con la libertad de información y con mi en el caso de los medios y con la libertad de prensa también. La libertad de prensa, por ejemplo, si ponte tú, un tipo fue acusado de y tuvo un juicio, pero finalmente salió inocente. Absuelto. Absuelto, absolutamente. Pero su nombre obviamente está indexado y apareció, no sé, en muchos medios, La Nación, La Cuarta, muchas otras cosas, publicado en Bio, todo. Entonces Google dice, ok, yo voy a desindexar el contenido, pero sigue en Bio. Pero no, el eliminar el contenido mismo ya iría contra la libertad de prensa. Exacto. El proyecto que se está planteando en el Congreso no sabemos cómo va a salir, porque entiendo que hace una semana atrás viene un proyecto paralelo. Es restrictivo, es decir, el derecho al olvido no es absoluto, no cualquier persona puede sentirse afectada y pedir al motor de búsqueda respectivo. No, son en aquellos casos que expresamente establece la ley. Algunos de aquellos dicen relación con situaciones como las que planteas tú, digamos, una persona que fue detenida, por ejemplo, formalizada y luego se advierte a través de una prueba de ADN de que era inocente, como ha pasado. Bueno, él tendría derecho a hacer uso de este derecho o situaciones de esa índole, ¿te das cuenta? Pero no viene por lo menos el proyecto que está hoy día en el Congreso como un derecho absoluto, sino que viene con restricciones. Claro, o sea, es decir, que la solicitud tenga un fundamento. Y por cierto, existe dentro de la misma ley 19.628 un derecho de cancelación, que es propio de todos los países con régimen de protección de datos personales, que consiste en que cuando un dato ya no cumple una finalidad o esté caduco, o ya no tenga sentido que esté almacenado en una base de datos, que ese dato sea eliminado. Y se vincula mucho con eso. Sin embargo, el derecho al olvido planteado en estos términos, como en el proyecto de ley o como en el caso Google Spain, amplía ese propósito, manteniéndose cierto que exista un interés comprometido de la persona que solicita. Perfecto. Esta última etapa del panel lo iniciamos con una serie de datos estadísticos que nos va a permitir cerrar este debate. Vamos a verlo. Cada una hora se comparten más de 6 millones de fotos en Internet. Cada 60 segundos, el buscador de Google contabiliza 2 millones de búsquedas a nivel mundial. Luego de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google ha recibido 230.454 solicitudes de retiro de URL. Facebook, The Profile Engine, Google Groups, YouTube y Badoo son los sitios con mayor retiro de URLs. ¿Cuándo olvidar? Esa es la pregunta que planteo para cerrar este panel. ¿El olvidar tiene que ver con reputación, por ejemplo? ¿El olvidar tiene que ver con que a mí no me guste un hecho que pueda ser público y notorio de mi vida digital, por ejemplo? ¿Cuáles son los factores que los ciudadanos que están viendo este programa deben entender que tienen como condición para exigir, por ejemplo, que una página web borre algún antecedente o elimine la indexación? En primer lugar, es importante volver a la pregunta inicial respecto de mis libertades y las ajenas. En la medida en que la información que existe me concierne a mí y no afecte el ejercicio de derechos por otras personas, en cualquier ámbito, expresión, económico, de creación cultural, entonces yo podría tener derecho a que el contenido o la información respectiva o la imagen o video respectivo fueran retirados o bloqueados. Lo cierto es que las circunstancias no pueden ser fijadas de forma tan vaga. Sin embargo, lo importante es fijar en cada caso que exista una ponderación de intereses que considere todos aquellos existentes y que por tanto no deje alguno de ellos desprovisto de cualquier consideración. Felipe, al parecer la lección que uno podría dar al usuario es que lea las condiciones que le entrega la red social o la página web, entienda bien cuáles son los efectos que podría tener, porque si uno busca un poco más, aparecen todas las condiciones. Es súper claro y todas las plataformas también, las grandes plataformas por supuesto, están en pro de poder ayudar en caso de que pasen este tipo de situaciones, ya la filtración de fotografías. Acá en Chile uno de los delitos que más aumentó el año 2014 fue la suplantación de identidad. Entonces también es un tema, un delito súper grave y que incluye también el traspaso de la libertad de las personas de poder participar en una plataforma online. Entonces hay una serie de cuestiones que también están ligadas al derecho del olvido y cómo se va a plantear acá en Chile, porque como sabemos está en conversación todavía todo esto y no sabemos si se llega a aplicar igual que en Europa. Por ejemplo, en el caso de Europa, Google simplemente tiene un formulario y uno corroborando con el DNI, con el carnet, puede perfectamente decir yo soy Juanito Pérez, esta es mi serie, mi root,
y necesito borrar este contenido. Es algo un proceso súper simple. Pero acá en Chile yo no sé si todavía, por ejemplo, y eso es lo que falta por ver, se necesita un proceso judicial primero antes de poder solicitar a la plataforma este tipo de cuestiones o hacer algo tan sencillo como esto. Entonces todavía quedan muchas interrogantes dando vueltas, pero por lo pronto lo que recomiendan las plataformas de ser positivo en Internet, de pensar las cosas, de leer, es la recomendación más absoluta que uno le puede hacer a cualquier usuario que está dentro de la red. Exactamente. Por último, magistrado, los cambios legales que podrían dar vida y dar a un piso más real a la labor del juez cuando ya esta información está enfrentada y chocada con un delito. Bueno, como te planteaba al inicio, Julio, yo creo que el gran problema que tiene hoy día el tratamiento del delito informático es justamente el que ha sido generada la normativa en forma muy intuitiva, digamos, a medida que se han ido generando problemas como concretos. Si vamos al concepto básico de delito informático, el concepto informático tiene que ver con información. Es decir, se entiende por delito informático cualquier vulneración o transgresión a información contenida en una base de soporte computacional. Sin embargo, en lo que no existe casi ninguna regulación en nuestro ordenamiento jurídico tiene que ver con la comisión de los delitos ordinarios que se ejecutan a través de mecanismos informáticos. Y que es la segunda vertiente, te das cuenta, del delito informático. Los americanos hablan de ciberdelito, justamente para ampliar la visión a no solamente la temática de la información, la vulneración de la información que esté contenida en una base de información, sino que también la utilización de un computador para perpetrar delitos. Como lo que se veía acá en la nota al inicio, por ejemplo, estos correos electrónicos que te llegan a tu servidor y que si tú, digamos, inocentemente, ¿no es cierto?, pinchas tales o cuales lugares, puedes ingresar un tipo desde otro país a tu cuenta corriente y hacer un traspaso de fondos. Bueno, eso no es técnicamente un delito informático, sino que lo que hay es un delito ordinario, que es una forma de sustracción en la que se utiliza un medio de ejecución informático. Y eso no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, eso obliga al Ministerio Público, obliga a los jueces a ser, desgraciadamente, muy ingeniosos, te das cuenta, para tratar de subsumir una situación que a todas luces es gravosa para el patrimonio de una persona dentro de aquellas figuras que a lo mejor podrían encuadrarse. A lo mejor la estafa, pero pareciera que no, digamos. Entonces, yo creo que hay harta tela que cortar. Yo diría básicamente actualizar la normativa que actualmente tenemos en cuanto a lo que son los delitos informáticos propiamente tal, la ley 19.223 de la que hablamos, que está muy desactualizada, y en segundo lugar, crear la normativa ordinaria necesaria para entender de que los delitos ordinarios comunes también se pueden cometer a través de medios de ejecución informático. El caso del grooming es el caso que tenemos, ¿no se da cuenta? Pero hay una serie de otros delitos que se pueden cometer de forma remota y eso no está regulado en nuestro ordenamiento. Hablemos de justicia. Le quiero agradecer por participar en este panel, que sin duda será muy interesante y lo podemos dejar invitado directamente ya a ver cuál es el impacto legislativo que va a tener en Chile lo que está pasando en la actualidad en Europa. Quiero despedir a los tres invitados de este programa. Jaime Salas, juez de garantía; Juan Carlos Lara, abogado y director de contenido de la ONG Derechos Digitales; y también Felipe Ovalle, comunicador y director del webblog de tecnología y cultura Oh My Geek. Muchas gracias por participar. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.